Gonzalo Guillén es un investigador, un periodista. Es de esos periodistas que uno ve en las películas, de esos que se meten en problemas grandes, que ha denunciado casos terribles de corrupción y de violencia en Colombia, como por ejemplo el de Kiko Gómez, un personaje nefasto a quien debido a Gonzalo hoy lo tenemos tras las rejas. Gonzalo, después de Iván Cancino, nos da otra perspectiva del otro poder. Iván Cancino fue el poder judicial. Gonzalo Guillén nos habla del cuarto poder, de la prensa. Vamos hoy en Ser o No Ser con uno de los periodistas que desde mi punto de vista es en Colombia. Es la bandera de la guerra a muerte de Simón Bolívar. O sea, es la bandera de Colombia. Porque Colombia es un territorio de guerra a muerte. Pero no, yo soy una persona como cualquier otra persona en Colombia que vive muerta de miedo. El Congreso es un prostíbulo y lo que se debería era limpiar eso y hacer un Congreso. En Colombia no hay un Congreso. La historia de Colombia es una sucesión de guerras en que a mí no me respetan si yo no pertenezco a un bando que pueda matar al otro. Pase lo que pase, defiendo inmensamente. El proceso del Caguán fue el primer paso valiente que se dio a costa de todo para hacer la paz con las FARC, y eso fracasó. Las FARC engañaron realmente al país. ¿Yo qué puedo hacer? Kiko Gómez me asesinó a mi marido y me va a asesinar a mí. Y nosotros tenemos 2 hijos adoptados. O sea, hay 2 huérfanos, ellos los adoptaron y ellos van a quedar huérfanos otra vez. Hola, yo soy Germán Daniel León, el encargado de que esto suene maravillosamente. Pero aprovecho la oportunidad para pedirles que se suscriban y que le den like si les gusta el contenido. Y además que aprovechen para compartirlo. Por favor, se los imploro, se los pido, se los ruego. Miren, no les cuesta nada y en cambio a nosotros nos sirve inmensamente. Gracias. Los dejo con Mauro y el periodista Gonzalo Guillén. Gonzalo Guillén, le presento a Germán Daniel León. Hola, mucho gusto, Gonzalo. Él es mi partner en este y vamos a Muchas comenzar. gracias por la invitación. Germán, usted arranque hoy. Usted tiene una pregunta para Gonzalo, hágale. ¿Qué significa esa bandera que está ahí? No la conocía. Bueno, me gustaría que siempre la tuvieran ahí. ¿Me la regala? Si me la regala, yo sí, la la traje de regalo. Ah, gracias. Es la bandera de la guerra a muerte de Simón Bolívar. O sea, es la bandera de Colombia. Porque Colombia es un territorio de guerra a muerte. Y yo la tomé como símbolo de mi guerra contra la corrupción y contra los crímenes de Estado. Entonces es como un símbolo mío. Incluso tengo, yo por donde voy regalando banderitas. Muchas gracias. De todos los tamaños. Muchas gracias. Qué bonito. Les dejo a ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Yo aprovecho y le regalo nuestro sticker. Ah, bueno, muy ¿Listo? bien. Gonzalo, la idea de este podcast es conversar. En este podcast no hay pretensiones ni siquiera periodísticas, sí hay pretensiones, digamos, dialécticas. Conversamos y conversamos hasta que se nos acabe el tema o hasta que, digamos, nos mamamos. No hay límite de tiempo. Entonces, en realidad, lo que quiero es provocar una conversación entre todos, Germán, usted y yo, y voy a arrancar con preguntarle a usted un tipo. Yo lo conozco a usted desde cuando yo era auxiliar de vuelo de Braniff y usted cubría aeropuerto para El Tiempo. Ahí lo conocí. O sea, yo tenía Aerocivil. En una columna que usted escribía sobre todo lo que pasaba. Paso por el Dorado se llama. Con el aeropuerto, sí. Y me acuerdo además en aquel momento que yo fui sindicalista a favor de los trabajadores de Braniff. La cantidad de ayuda que usted a mí particularmente me ofreció para el sindicato y nos mantenía vigentes y yo creo que fue muy importante eso para que ganáramos esa lucha, porque finalmente pues nos cerraron la base y no perdimos el trabajo. Ahí lo conocí a usted y usted siempre me sorprendió porque es usted una persona que manifiesta una majestad y un señorío y una tranquilidad. Y cuando yo me di cuenta de lo que usted hacía, este man, ¿por qué decidió renunciar a su tranquilidad para hacer algo que deberíamos hacer todos los colombianos? Y es luchar contra la corrupción. Pero ¿cómo fue eso, Gonzalo? ¿Usted por qué se mete en semejante bonche? No sé, pues como es algo un poco de carácter, un poco de familia también. Como enseñanzas en mi casa, ¿no? Y creo que ¿quién puede estar tranquilo mamándose lo que pasa
en este país. Y en un tiempo me decían, ¿y por qué no se va del país? Yo pensaba, sí, yo me voy de este cagadero. Pero después dije, no, no le doy el gusto a nadie, no me voy de este cagadero. Yo soy apátrida. Yo no siento ningún orgullo por este país ni nada, pero tengo todo el derecho a protestar y a denunciar las porquerías que pasan acá. Esta pregunta se la debería hacer como hacia la mitad de la conversación, pero la voy a lanzar de una vez. Pregunta más obvia y más barata no puedo haber, pero tengo que pasar por ahí. ¿Qué hace con el miedo? Es que usted se le mete de frente a los más peligrosos, a los más oscuros y a los más terroríficos. Y además está usted solo, usted no está en un partido político, usted no tiene un cuerpo logístico detrás suyo, usted es un hombre que me consta, hace todo esto solo. ¿Cómo hace con el miedo o no hay miedo? Bueno, sí, claro, uno vive... Pues claro que uno en este país tiene que vivir con miedo. Si no tuviera miedo, se moriría muy rápido. Yo no sé quién decía que el valor consiste en superar el miedo, no en no sentir miedo, ¿no? Pero no, yo soy una persona como cualquier otra persona en Colombia que vive muerta de miedo. Vive muerto en miedo, pero le da la cara con una entereza ejemplar, inspiradora y temeraria. Yo se lo pregunto no por elevarlo a usted pues a la categoría de héroe, sino por aprender un poquito yo. Yo quisiera hacer lo que usted hace o más, pero reconozco que parte de no lo hago porque quizás no es el camino por el camino. Pero segundo, confieso que si me dieran la opción de pronto me daría mucho miedo y no lo haría. De pronto me daría miedo que me amenazaran, de pronto me daría miedo que me pegaran un tiro. ¿Usted cómo embolata todo eso? Se lo pregunto, le repito, más que para elevarlo a usted, para que nos cuente cómo hace con el miedo, de repente yo... Bueno, lo que pasa es que, digamos, en mi caso y en mi oficio y en lo que yo hago, a uno le pasa que se mete en una vaina y ya no se puede salir, porque de una denuncia vienen 20 personas con 20 historias más, con 20 expedientes más, con 20 huérfanos más, con 20 llantos más. Entonces, como que es imposible darle la espalda a todo eso y no hacer nada. Eso también es el periodismo, digamos, el oficio que yo tengo, ni siquiera es un oficio, ni es una profesión, sino es una aberración. Yo estoy totalmente convencido de eso. Y yo pues no puedo dejar mi aberración, que es el periodismo. Ya estoy demasiado viejo para dejar eso, ¿no? ¿Cuántos años lleva ejerciendo el periodismo? 48 voy a cumplir próximamente. Hablando día y de noche. Nuestro primer podcast fue con una persona que dice Mauricio, que es muy amigo suyo, que es Germán Navas, y él habla mal de los periodistas. ¿Usted está de acuerdo con su punto de vista? Claro, todo el mundo tiene derecho y tiene que hablar mal de los periodistas. De hecho, él y ustedes son hijos de un periodista que fue muy, muy, muy famoso, conocido, trabajó en El Tiempo. Bueno, yo no lo conocí por años. Y él, buena parte de su trabajo, no sé si me equivoco, se lo ayudaba a hacer Germán Navas Talero, ¿cierto? Sí, Miguel trabajaba. Y lo llevaba en los aviones de C3 y cuando iban a cubrir... Que ahora se da el caso conmovedor, ¿no? Hoy me llegó precisamente la columna que escribe él con su nieto. Es una columna y en la Nueva Prensa la publicamos toda la semana. O cada vez que escriben una. Sí, yo también tengo problemas con los periodistas colombianos, no con el periodismo, sino con los periodistas. Yo también. El periodismo es lo que hagan los periodistas de él, pero el periodismo no es nada hasta que alguien hace algo. Y yo soy periodista, yo soy graduado en comunicación social periodismo, cuando eso le ponían un guión en el diploma. Y yo sí creo que el periodismo colombiano es un periodismo que vive en deuda con el país. Estoy de acuerdo. Creo que hay héroes en el periodismo. Usted para mí es uno de ellos, otro para mí es Daniel Coronel, otro es Cecilia Orozco. Julián, se puede mezclar. Julián Martínez se llama. Escapar algún. ¿Julián? ¿Cómo? Julián Martínez, otro periodista. Sí. También. A mí me parece muy interesante. Son héroes. Y aquí hay una pregunta que yo trato de hacerle a los periodistas cuando puedo hablar con ellos, y es, a ver si usted y yo podemos encontrarle la razón a esto. Los periodistas escriben cosas como, por ejemplo, cuando el que estaba en el poder era
este oligofrénico del Iván Duque, y lo digo sin dolor, me parece un oligofrénico. Cuando el oligofrénico de Iván Duque estaba en el poder, yo veía periodistas serios, como, a ver qué le digo yo, en El Espectador, casi todos los del Espectador me gustan, pero voy a hablar de Patricia Lara. Entonces, Patricia Lara. Y entonces dicen cosas como esta, para poner un ejemplo. El presidente ojalá caiga en cuenta de que lo que está haciendo no le conviene. Y yo me pregunto, a ver, querida, ¿qué te hago en la cara? El presidente cayó en cuenta de lo que está haciendo. Él está haciendo lo que necesita hacer. No creas que se está equivocando. Todo lo contrario, él está acertando porque él está haciendo lo que su libreto indica. ¿Usted qué piensa de eso, Gonzalo? ¿Qué es esa escritura condescendiente como de juguemos a que no me estoy dando cuenta de que eres un ampón? Sí, bueno, sí, son opiniones que dan los columnistas. Había un cura en Ibagué que decía, de la cintura para abajo nadie es bobo. Y Duque sí es un imbécil, pero para robar y para asesinar no es bobo. Y él llegó a eso, para eso lo pusieron. Para ser complaciente y tratar de tapar, y lo ha podido hacer y todavía no se ha podido destapar muchísima inmundicia de este país, que es un trabajo que sí nos corresponde en buena parte a los que nos llamamos periodistas. Debería ser, bueno, ¿no? Y a la comunidad en general. Hay mucha gente también tratando de denunciar, ¿no? Y abogados, líderes sociales, estudiantes universitarios, investigadores sociales muy importantes. No, gente como Ariel Ávila, por ejemplo, yo le tengo un gran aprecio y admiración. Lamento que se haya entrado a perder el tiempo en el Congreso, pero es una persona muy valiosa. Yo lo considero un muy buen investigador. Sí, claro, muy serio. un gran tipo, un tipo valiente y decente. Uh-huh. Pero él sigue haciendo sus denuncias aún estando dentro del Congreso, ¿no? En el Senado él sigue... Sí, pero en el Congreso es un prostíbulo. Y lo que se debería era limpiar eso y hacer un Congreso. En Colombia no hay un Congreso. ¿Pero se habría gente para hacer un buen Congreso? Pues debería haber, ¿no? ¿Usted cree que la habría, que la encontraríamos? Ese es un casting bravo, ¿no? Sí. Sí lo encontraríamos. O sea, ¿usted conoce a alguien no que sé. a usted le parece que debería ser un buen... O sea, que funcionaría ahí? ¿Que usted apoyaría en ese Congreso nuevo? ¿Conoce personas? O sea, Alguien Que tenga en mente, me imagino. que quieran entrar a él, no, ni me pongo a postular a nadie tampoco. Lo que hay ahí es lo que hizo el país, o sea, cambiándolo por tamales y por botellas de ron, o dejándose convencer en discursos, en su mayor parte mentirosos y tramposos. Todos los que llegaron al Congreso hoy se están subiendo el sueldo otra vez. Un país donde la gente no tiene con qué comer, ya van a tener un sueldo de 40 millones de pesos mensuales. Con pago retroactivo, además, ¿no? Con pago retroactivo, sí. Y el resto peleando de para Colombia que- está comiendo mierda. y peleando Esa es para la que, realidad nacional. para que el salario mínimo sea lo más bajito posible. Sí. Sí. Exactamente. Yo le hice una entrevista alguna vez para no me acuerdo que, no sé si la publiqué o no, al fiscal de Grave. Ya estaba cerca de morir. Fui a su casa un domingo, me acuerdo que me sorprendió su lucidez. Salió un señor muy, muy mayor, pero muy lúcido. Y entonces yo le pregunté a él. Él contó su trayectoria y dijo que cuando él entró a la fiscalía, que fue la primera, ya sabemos, con la Constitución del 91, él realmente había soñado con que desde esa ubicación iba a poder hacer algo por Colombia y ya, pues, previo a su muerte, en esa entrevista me dice, y hoy en día me di cuenta que no solamente no pude hacer nada, sino que Colombia empeoró. Que la Colombia que yo cogí es mucho mejor de la que hay, decía el fiscal de Grave. Y ahí yo le pregunté si él creía que Colombia era un país viable. Y me citó a Daniel San Pedro Espina y me dijo, pero ¿cómo va a ser viable un país en donde la cabeza de la mafia se llama longaniza? Sí. Ahora le pregunto a usted, Gonzalo, ¿este país es viable, usted cree? ¿O estamos peleando los que peleamos por esto? Estamos peleando, Bueno, como decía Bolívar, hablando estamos de hablando en el Grave, agua. Él fue socio de los Rodríguez Orejuela, ¿no?
era fiscal y ya había sido socio de los Rodríguez Orejuela. No, ese no era ningún ejemplo de nada. ¿Este país es viable? No, no es viable. Ni creo que vaya a durar mucho, porque el mundo está cambiando de tal manera que territorios o potreros como estos se lo van a apoderar ya de manera física a las grandes potencias. Estos territorios los necesitan Estados Unidos, Japón, Alemania, no sé, Rusia, China, necesitan y están entrando. Y yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que esto se lo repartan y a lo mejor sea mejor y seguramente será mejor. Rodolfo Ginás, también en una conversación íntima, en un almuerzo, afirmó algo con lo que yo estoy de acuerdo, solo que dicho por él tiene una estructura mucho más sólida que la que pueda tener yo. Él dijo, los países de América Latina existen y sobreviven gracias a la consideración y piedad de los países del primer mundo. Entonces yo le pregunté, ¿por qué, Rodolfo? Y me dijo, porque si los países del primer mundo, si las potencias quisieran acabar con América Latina, la acaban en 24 horas sin disparar un solo tiro. Y le pregunto, ¿por qué? Y dice Rodolfo Ginás, porque en América Latina no hay pensamiento. Sí, yo estaría de acuerdo con eso. Y porque en América Latina no hay países tampoco. Porque, o sea, ¿cómo podemos decir que Alemania es un país y Colombia también es un país? Eso es una ofensa a Alemania, y al pensamiento, y a la razón, y a la decencia. Entonces todo esto está pegado con babas y se puede despegar muy fácilmente. Examinemos qué es el poder en cada uno de estos países y llegamos a la conclusión de que son bandas criminales manejadas por unos tipos que unas veces son de una cosa que llaman izquierda y otras veces de una cosa que llaman derecha, que nadie sabe qué es una cosa ni nadie sabe qué es la otra. En Colombia la izquierda es Tiro Fijo y la derecha es Uribe o Carlos Castaño. ¿Cuál es la diferencia? No. Sí, yo no quiero caer en el peligroso territorio en el que estemos del todo en tiempo de acuerdo, pero quiero decir, estoy de acuerdo con usted. Y cuando vemos que Colombia, yo también opino, Colombia no es un país viable, entonces arranca otra pregunta. ¿Por qué jodemos tanto nosotros, personas como usted, yo en una escala menor, Germán también en su escala lo hace, jodemos mucho, denunciamos, renegamos, protestamos? ¿Vale la pena? Si no es viable, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es el show que estamos haciendo, Gonzalo? No, aquí, digamos, en general nadie está haciendo un show, la gente está tratando de vivir, de subsistir con las herramientas que le da el país, que son el narcotráfico, el asalto a mano armada, toda una gama inmensa de delitos, y todo el mundo en Colombia, es la historia de Colombia, es una sucesión de guerras en que a mí no me respetan si yo no pertenezco a un bando que pueda matar al otro. 9 guerras civiles en el siglo XIX, todo el siglo XX son guerras civiles. Y esa es, digamos, la idiosincrasia colombiana, esas son las posibilidades colombianas. ¿Y qué hace un colombiano si no es echar mano de lo que encuentra y de lo que tiene para poder sobrevivir, para poderse subir a un bus, para poder comer esta tarde y mañana? Esto no fue un país y ya no tiene posibilidades de serlo, porque es que el mundo, es decir, una vez iba yo en un trancón espantoso que se desató llegando a mi casa. Y pasó 1 hora y 2 horas y había unos tipos, que eso es muy colombiano, con un palo, un casco y un palo que dice pare y siga, pare y siga. Y era que comenzaban a hacer en Bogotá lo que se llamó el deprimido de la 94.
que era un hueco para salir al otro lado por debajo de una calle. Que se demoró un montón de Eso tiempo. lo hacen, sí, eso lo hacen en el país más atrasado del mundo, lo hacen en una semana. Entonces, pues uno en el carro no tiene más remedio que oír radio. Y ese día anunciaron que Estados Unidos mandaría una misión a Marte, a examinar Marte, a caminar por Marte, a ver cómo era Marte. Y resulta que con el tiempo mandaron 2 misiones a Marte. Y todavía el hueco ese estaba ahí, nadie había arreglado nada. Ya era un charco, ya era un atracadero al que se metía y le daban 7 puñaladas. Finalmente terminan eso, lo termina Peñalosa, a base de múltiples y reiterados chanchullos, porque los que tenían ese contrato paraban y tenían que darle más plata, avanzaban 20 metros y paraban de nuevo y había que darles más plata. Y luego inauguran el hueco inmundo ese y se inundó. Los carros empezaron a flotar, no sé si la gente se ahogó o no se ahogó. Entonces, digamos, es la diferencia entre un país que se llama Estados Unidos y ¿esto qué es? Un orinal que se llama Colombia. Que aquí no pueden hacer el deprimido de la 94, pero China y Estados Unidos sí pueden llegar a Marte. Entonces, pues ya las diferencias son demasiado abismales, demasiado grandes. Yo no espero que concluyamos aquí como con la respuesta final, pero sí me gusta hablar con usted a ver hasta dónde podemos llegar sobre este tema. José María Cordovez Moure, un cronista que para la gente muy joven de repente hay que decir quién es. Sí, a mí me encanta. Un cronista del siglo XIX de Santa Fe de Bogotá. En sus crónicas de Santa Fe de Bogotá hay una particularmente que... Crónicas de Santa Fe y Bogotá se llama. Sí, es así. Sí. Ok, y Santa Fe y Bogotá. Y Bogotá, sí. No sé si usted recuerde esta, Gonzalo, hay una en la que el tipo, es que es un párrafo que yo debería cargar siempre conmigo, el tipo dice, miren, aquí no hay nada que hacer. Lo dice en el siglo XIX, dice en este país no intenten, esta gente no puede. Esta gente no va a salir con nada porque esta gente pareciera que está incapacitada para vivir civilizadamente. Lo dice mucho mejor, mucho más estructurado, pero esto es lo que dice y puedo poner el párrafo inclusive en el pie de nuestro podcast para que se vea el párrafo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué somos tarados genéticamente? ¿Qué pasó? ¿En qué momento esto se volvió absolutamente sin salida, Gonzalo? ¿O es genético? No, porque es que, digamos, acá tampoco nunca hubo un propósito de hacer un país. Y yo creo que parte de ser un país es tener metas comunes, y eso lo han tenido todas las grandes potencias. La historia de cómo hicieron la muralla china, por ejemplo, de cómo se hicieron los Estados Unidos. Yo soy un gran admirador de la historia de los Estados Unidos. Creo, por ejemplo, que Abraham Lincoln es uno de los hombres más importantes de todos los tiempos en el mundo. Yo con mi hijo hace, creo que fue 5 años, fuimos a turismear a París. Y en ese viaje me encontré un libro muy lindo y carísimo que era El mundo en 1900. Solo fotografías. Y la mayor parte del libro pues es París en 1900. Y de pronto aquí en Bogotá me conseguí un libro que era imitando, es que se llama Bogotá en 1900. Ya la diferencia de eso era total. Absoluta, o sea, que era Bogotá en 1900. Un charco y una gente en alpargatas emborrachada con chicha. Bueno, en las fotos no se ve, pero Bogotá olía peor de lo que huele ahora. Que tiraban acá que los miados por las ventanas solamente gritaban agua o algo así, lanzaban y si uno iba por ahí se lo echaban encima. Y eso no ha cambiado mucho. Y llevamos cuánto del siglo, del cambio del siglo XIX al siglo XX, y ahora vamos en el siglo XXI, y la diferencia es todavía más grande, mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande. Entonces yo propongo es que el país se disuelva y se lo vendamos y nos den plata de la venta, nos den a todos los colombianos.
como las familias cuando venden una finca, a cada uno le dan 40 pesos y dejan de pelear. Creo que aquí hay que hacer lo mismo. ¿No? No, otra vez más estoy de acuerdo. Pareciera que lo que yo especulo es que yo creo que los cuerpos sociales tienen equivalencias exactas con los cuerpos orgánicos vivos, los biológicos. Y hay cuerpos que nacen destinados a fallar. La persona que nace con leucemia o con cáncer o con una enfermedad degenerativa son cuerpos que vienen destinados a ser desahuciados rápidamente porque la naturaleza los rechaza porque no logran sobrevivir. Yo creo que los cuerpos sociales de América Latina son cuerpos que están destinados a eso, a ser un cuerpo que tenía que morir para que se vuelva humus, para que sobre eso haya un fermento, para que se construya una verdadera civilización. Yo creo que somos civilizaciones perdidas que tenemos que ir al excusado de la historia porque no tenemos otra opción. Me pregunto, si mañana sacamos a Alemania del planeta, el hueco que queda es enorme. Si mañana sacamos a Colombia del planeta, o a México del planeta, o a Bolivia del planeta, no pasa nada. Al contrario, se sanearía un poco el ambiente. Sinceramente hablando, sí, claro, ¿no? Colombia, ¿qué le aporta al mundo? Cocaína, sicarios, ladrones, Violencia. violencia, que el único aporte al mundo que ha habido de Colombia no es de Colombia, ni más faltaba, es de un señor que se llama Gabriel García Márquez, que es su esfuerzo propio y personal, a pesar de Colombia, claro, que hace una obra importantísima, pero eso no es la generalidad, ni eso es la cultura colombiana, ni nada de eso, ¿no? Es excepcional, sí, y toda Es regla. la excepción que confirma la regla. Una sola universidad cualquiera de las importantes de Estados Unidos tiene muchos más premios Nobel que toda América Latina junta. América Latina tienes un par de premios de literatura y algunos premios de esos de Nobel de la Paz, que son todos muy discutibles, ¿no? Son, digamos que no se cuentan, pero esa es la diferencia. Solo una universidad de los Estados Unidos tiene muchos más premios Nobel que toda América Latina junta. Venga, ayúdame a Y hacer hay, esto. hay premios Nobel de literatura y de paz, pero no hay de ciencia, no hay de, No, ninguno. de economía. Yo no se me ocurre que haya. No que yo conozca. No. Tenemos a un payaso como Patarroyo anunciando todos los años que va a hacer una vacuna contra todas las enfermedades del mundo. Y a un estafador como ese Reynolds que mucho tiempo dijo que él había inventado el marcapaso y le creían realmente. Armó una mentira muy bien armada. No, sí, no. Eso es Colombia. Ayúdame a hacer este recorrido. Yo aquí soy un ciudadano del común, el mismo que leía su columna cuando tenía 20 años. Yo leo su periódico. O sea, yo no tengo contacto con el origen de lo que pasa, sino soy receptor y víctima de lo que sucede en este país. Le pido que me ayude y me ayuden, Ger también, aunque Ger es menor que yo, a hacer este recorrido. Yo caigo en cuenta de que hay una política afuera que gobierna el país en 1960 y algo, cuando debería tener yo 8 años, y sé que hay un señor que se llama Carlos Lleras Restrepo y que es presidente. Me acuerdo que ese señor hace una cosa que este país todavía lo excita, y es que una noche los mandó a dormir, y este país todavía se siente orgulloso de que este señor, en uso de sus facultades, se haya llevado por delante la democracia y el respeto a las elecciones y haya mandado a dormir al país a las 8 de la noche, y este país se emociona por eso. Después de eso tengo como referencia a Misael Pastrana Borrero, y me acuerdo yo muy chiquito, oí hablar de una mina que se llama el UPAC, que creo que hizo mucho daño al que estaba pagando vivienda en aquel momento, porque enrarecieron la atmósfera. Y luego viene esta seguidilla de presidentes, para mí, todos al cual más de repudiables: Andrés Pastrana, César Gaviria, Virgilio Barco, que todo el mundo lo defiende, me parece un pelotudazo, Betancourt, que también, pelotudazo, qué miedo ese señor en el Palacio del Niño. Y bueno, todos los que ya sabemos. Pero para mí, en una observación así peregrina como la que hago, hasta antes de Álvaro Uribe Vélez, el país
era un poco pudoroso de la corrupción, era un poco pudoroso de la pudrición. La había, pero la escondían. El que hacía podridos se sentía un poco avergonzado y el podrido lo hacía por debajo, como lo hicieron todos estos. Mi opinión, y es aquí donde quiero que usted ingrese, es que Álvaro Uribe logra una cosa que no se había logrado antes, y es que Álvaro Uribe corrompe el pensamiento. Álvaro Uribe corrompió a sus propios hijos. Es que qué crimen más asqueroso puede uno cometer que corromper a sus hijos. Usted puede criticarle todo lo que quiera a todos los presidentes anteriores a Uribe, pero ¿a cuál podemos decir que cometió 7.000 homicidios, por lo menos? Homicidio absolutamente asqueroso. Digamos, la decadencia del país se hizo todavía más grande y más insalvable con la presencia de este tipo Uribe y lo que siguió, que fue el primer gobierno de Santos, incluso el segundo. Yo a Santos sí le reconozco y le aplaudo el proceso de paz por malo que haya sido, por incompleto que haya sido. Y yo, pase lo que pase, defiendo inmensamente el proceso del Caguán. Fue el primer paso valiente que se dio a costa de todo para hacer la paz con las FARC, y eso fracasó. Las FARC engañaron realmente al país. Pero así fue como se pudo saber qué eran y cómo eran las FARC, y las FARC supieron qué era y cómo era el Estado colombiano, y la consecuencia de eso es que Santos tuvo el coraje de hacer ese proceso de paz, de llevarlo adelante, y las FARC dejaron de existir. Hay otras bandas criminales, porque esto es un país de bandas criminales, no con un proceso de paz se va a acabar todo. Yo aplaudo mucho, estoy completamente de acuerdo con la paz total que propone Petro, que puede ser un sueño, una alucinación, pero me parece que es una alucinación que hay que tener en cuenta y que hay que respaldar. No sé cómo se va a lograr eso, no sé si sea posible hacer la paz con esa horda de asesinos demenciales del ELN, pero hay que intentarlo. No sé cómo se va a lograr eso, pero hay que hacer el esfuerzo. Porque así, yo sé que este país es un cagadero, pero un cagadero sin muertos es menos cagadero, es más llevadero, ¿no? Venga, volvámonos a Álvaro Uribe. A mí me critican y yo no lo tengo en cuenta. Me dicen que para mí Álvaro Uribe es una obsesión, no por Álvaro Uribe como tal, por lo que él encarna, alrededor de que este tipo haya logrado centralizar en su figura un país que quiere la guerra. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted me puede explicar que haya medio país que quiere la guerra, que haya medio país que quiere la desigualdad, que haya medio país que quiere que a los negros se les segreguen, que haya medio país que esté de acuerdo con todo eso y salga a votar? Yo diría que hay más de medio país. Sí. Claro. Es un país enfermo, es un país... Esto no es un país normal. Si esto fuera un país, no es un país normal. No creo que sea... Yo estoy muy empeñado ahora en un trabajo, en una campaña ya es, en recuperar la memoria y la importancia y la existencia de un colombiano llamado Juan José Nieto Gil, que fue presidente de Colombia, que era negro, y lo borraron de la historia. O sea, un país que puede borrar de la historia a un señor que fue presidente por el solo hecho de haber sido negro. Creo que eso es un síntoma de depravación moral muy grande, muy complicado. Y el racismo en este país, hay que ver lo que acaba de pasar en Paya, en Boyacá, con la maestra del Chocó, que por méritos propios consigue que la asciendan y la mandan a una escuela en Boyacá. Entonces ella se va con sus hijos a la escuela, la golpean, se le orinan en la boca a su hijito, al niño le amarran el pene con una cabulla y lo arrastran por todo el pueblo. ¿Eso cuándo fue? En estos días, la semana pasada. Y al país no le importa, en absoluto. Uno pone a ver lo que llaman grandes medios, ahí no está esa historia, ni ahí hay un reclamo por el racismo de este país. Esa mujer que salió a la calle
a decir que Francia Márquez era un simio y que era una empleada del servicio doméstico, no sé qué, eso no le pasa. Así piensa Colombia, realmente. Sí. Y además no hay justicia. No hay justicia. Y la fiscalía la encarna un degenerado, corrupto, sinvergüenza, que es este tipo, se llama Barbosa, que es una especie de guachimán que pusieron ahí por 4 años para que le tape las porquerías a todo el uribismo y eso. Eso es el país. Eso es Colombia. Podría uno pensar, poniéndose analítico, como si eso sirviera de algo, porque en última ya no sirve de nada, ya los hechos ya están raro, que al contrario de lo que automáticamente se podría pensar, y es que Álvaro Uribe es responsable de cualquier cosa, es más bien al revés, y es que el país necesitaba producir un Álvaro Uribe, entonces es el país el que fabrica un Álvaro Uribe para que centralice todas esas bajas pasiones que nos envuelven. Puede ser, pero eso no lo exime de culpa. No, ni más faltaba. No, Uribe, ¿qué era? Uribe, él había estado en Aerocivil, nosotros dos conocimos eso en ese tiempo, sabemos que ese fue el gran despegue de él y el cartel de Medellín, que son la misma cosa, con las licencias de aviones y las pistas. Y de resto, ¿qué era? Era un Manzanillo de Antioquia, tipo corrupto, sanguinario, reducido a eso, a Antioquia. Lo que le da el salto a él y lo lleva a la presidencia es el fracaso del proceso de paz del Caguán, que eso era algo tan difícil y tan arriesgado, pero tan necesario también, que se aprovechó de eso y se paró encima de todo lo que se pudo haber logrado ahí, y ahí lo tenemos, todavía está prácticamente, ¿no? Porque el gobierno de Gustavo Petro todavía está infiltrado y tiene metido ahí a toda esa banda criminal. Yo no sé si esto es verdad, pero de videos que he visto y cosas que he visto que han planteado que si Pablo Escobar quería ser presidente, Uribe es ese Pablo Escobar, claro, que llegó a ser presidente. La extensión, la representación. Claro, sí. Y eso está dicho por muchísimas fuentes. Pablo y Rodríguez Gacha también quería ser presidente de Colombia. Todo el mundo se le acercaba porque él tenía plata, entonces le regalaba. Entonces él creyó que eso lo iba a llevar a la presidencia, y si los Estados Unidos no lo da de baja, Gacha podría ser el presidente en este momento. Pues si casi lo es Char, casi lo es. No, y lo va a hacer. No seamos pesimistas. No seamos pesimistas. No es casi. Esto sigue andando. El país, en todo el mundo civilizado, lo que llaman el mundo civilizado, los problemas políticos y sociales se resuelven aumentando la democracia. Entonces, mientras más reprimido está la sociedad, más democracia se le da, y eso va avanzando. Eso, digamos, el país más democrático del mundo, con todo lo que se le pueda criticar y que yo también critico, son los Estados Unidos. Es más, los Estados Unidos se inventaron la democracia realmente y la pusieron a funcionar. Cada estado es como un país distinto en Estados Unidos. Tiene una legislación y tiene una representación, en fin, es una maraña muy complicada la formación de los Estados Unidos. En Colombia, los gobernadores los nombraba el presidente y los alcaldes los nombraba el gobernador. O sea, desde la presidencia se manejaba todo el país. Un tipo que fuera presidente, como por ejemplo el degenerado asqueroso ese del Turbay Ayala, él manejaba el país borracho, con un esferográfico, poniendo a todos los gobernadores y a todos los alcaldes, y eso nos parecía repugnante. Entonces después se da una
una reforma que la produce Belisario Betancur. Y es que los alcaldes los elijan las ciudades y los municipios. Y bueno, no sé si eso es muy democrático, porque no es el que diga el presidente, sino el que digamos nosotros. Y eso después se amplió en la Constitución del 91, para que los gobernadores también los elige la gente. Eso en un país decente, digamos, en un país. Cuando uno dice país, pues supone que es un país decente, ¿no? Es una transformación democrática y un reconocimiento muy importante. ¿Qué pasó en Colombia? Cada alcaldía, cada gobernación se volvió en el fortín de un narcotraficante y de un grupo paramilitar y de una banda de asesinos. Entonces, La Guajira es el fortín, es un país del crimen. Antioquia es un país del crimen. Cundinamarca es un país del crimen. Cada división política del país le pertenece a un criminal y a un grupo armado, al cual está asociado y está articulado la policía, el ejército, en fin, mire. No hace mucho, propicié 2 reuniones en mi casa con 2 generales de este país y un altísimo funcionario del gobierno. Me buscaron, creyeron que yo era como miembro del gobierno, que yo tenía capacidad de solucionar algo, eso no existe ni va a existir nunca. Pero yo sí tenía amistad con una persona a la que le pude decir, vea, usted puede venir a mi casa para que ellos no vayan a su oficina y se den cuenta que usted se está reuniendo con ellos y los oye. Entonces, en esas reuniones oí yo a 2 generales contándole a un altísimo funcionario del gobierno lo que son las fuerzas militares de Colombia. O sea, realmente había que levantarse a vomitar y regresar a la reunión. Lo que se habló no voy a decir qué fue, porque yo propicié la reunión y yo creo que esa reunión se hizo pues para ver si de golpe se puede aminorar o solucionar lo que ahí se dijo. Cualquier así esperanza que uno tenga ese día se murió. Y estos generales lo narraban en tono de vergüenza, de elocuencia, de orgullo, ¿tenían conciencia de lo que decían? Y documentos. O sea, 2 generales, digamos, rehabilitados de la mala. 2 generales que querían contar una serie de cosas. Uh-huh. Y llevaron los documentos correspondientes. Eso puedo decirles. A ver, estamos realmente en una situación en esta conversación que yo no busco soluciones ni busco que salgamos aquí con la fórmula de nada. ¿Ah, no? De repente lo que sí quiero es dejar escritas ciertas cosas que a mí me parecen atroces y que pues por supuesto oír su opinión me reconforta. Yo vivo muy incómodo en un país al que le ha importado 0 que hayan asesinado a 7.000 niños. Porque yo sé que son más de 6.402. Ahora, la cifra 6.402 me gusta porque cae exactamente donde tiene que caer. Yo me imagino que a Álvaro Uribe la cifra 6.402 lo aterroriza. Yo creo que si él va en un carro y ve una placa que diga 6.402, echa reversa y se estrella, se asusta. ¿No le importa? No le importa. En absoluto. ¿De verdad no le importa? No, porque o sea, uno se puede ir a dormir tranquilo sabiendo que hay una gran opinión mundial que lo considera un asesino. Mira, yo tengo una historia que al final yo no sé qué va a hacer. De golpe podemos hacer algo para el cine, algo así. Ojalá. Yo la quisiera incorporar a un libro que estoy escribiendo. Que me tiene atrapado. Es la historia de una amante de Raúl Reyes. Esta mujer, cuando se convirtió en amante de Reyes, que hoy día es muy, muy amiga mía,
Había un cambuche que llamaban el cambuche de la Barbie, que era donde Reyes era un degenerado, que tenía, como decir, un corral de gallinas, donde tenía niñas, campesinas, indígenas, para sus satisfacciones sexuales, porque creía que así evitaba el SIDA. Esta colombiana que fue amante de él, me cuenta que mientras estaban haciendo el amor en el cambuche de la Barbie, se oían los disparos de los fusilamientos. Cuando ella se peleó se separó ya de este tipo, que esto fue cosa de 2, 3 años, yo no tengo aquí las cifras de memoria en este momento. Se va de ahí, ya las FARC eran otras, porque ellos mismos habían asesinado a todos esos niños que se quedaban fumando en la guardia, que se dormían, que hablaban muy duro, que miraron mal a alguien, entonces los fusilaban y incorporaban amarrados a otros. Como también el ejército sale a cacería de niños, los amarra, se los lleva, les pone un uniforme y los echa para que los maten en el monte. El ministro de Defensa, estaba leyendo yo hoy, creo, anoche, que ya dijo que no manden más a esos soldados a las zonas de... Eso no son soldados, son unos niños pobres que los echan a que los maten. Y entonces apenas los matan, los generales les parece eso fascinante porque se ponen a llorar y hacen un entierro y a la mamá le regalan una bandera y 50 pesos. No. ¿Qué más se puede decir? Porque ayer mismo salió esta mañana la noticia de que murieron unos jóvenes de 19 años. A esos que se refería el ministro de Defensa. Bueno, pero al menos me parece que este ministro de Defensa es un poquito más humano que el anterior que decía que eran máquinas de guerra. Un poco más humano, sí. Es un gran investigador judicial además. Y es un tipo honorable, realmente es un tipo honorable. Y los periodistas que lo conocemos desde cuando el parqueadero Padilla y todo eso, sabemos que es un tipo berraco. Y su trabajo en Guatemala muestra que lo es. Y bueno, por lo menos hizo eso, ¿no? Y descabezó a un montón de delincuentes que estaban ahí en la cúpula de esa banda criminal que es el ejército y esa banda criminal que es la policía, porque ¿para qué nos decimos mentiras? Son bandas criminales tenebrosas. Voy a saltar un poquito al gobierno de Petro. Estos cambios, claro, no soy petrista, tengo muchas resistencias a Gustavo Petro y también voté por Petro porque yo quería que se condenara a los criminales y creo que eso me lo están satisfaciendo. Y en relación con el gobierno de Gustavo Petro, con todos estos cambios que me parece que algunos de ellos son significativos y muy valientes, ¿cuál es su pronóstico del gobierno de Gustavo Petro? ¿Se acaba y volvemos atrás? ¿O usted cree que esto que está pasando va a generar de todas maneras unas obligaciones de cambio, o sea, como unas inercias, es decir, que el que llegue no pueda echar atrás, como por ejemplo quitarle el servicio militar obligatorio, bueno, la cantidad de cosas que positivamente está haciendo Petro, como reformar las Fuerzas Armadas, como espero que quita la policía al Ministerio de Defensa? ¿Usted cree que eso en 4 años desaparece si llegara alguno de esos payasos que pone Uribe? Bueno, yo voté por Petro, yo conozco a Petro. Pero no es que sea amigo de él, no, pero he seguido toda su trayectoria desde hace mucho tiempo. Como todo el mundo, sé que tiene en mente unas transformaciones importantes en este país. Entiendo perfectamente que quiere pacificar el país, que entiende la importancia de que esto pacífico, pues será mejor que si es un tiroteo entre un ascensor, ¿no? Él siempre ha hablado contra los privilegios que nos tienen mamados a los colombianos, de que 5 sinvergüenzas tienen todo y los demás no tienen nada. Apoyo que combata eso, porque yo mismo pues también lo combato.
yo no soy de izquierda ni pertenezco a ningún partido, soy anarquista en la medida en que se puede ser anarquista, siempre lo he sido. Pienso que, claro, lo que va a lograr, lo que quiere lograr Petro, si lo intenta, puede desatar una violencia mucho peor de lo que hemos visto. ¿Cómo? ¿Cómo se imagina eso? O sea, creería que la reacción de la ultraderecha, ni siquiera de la ultraderecha, de esa masa informe que se autodenomina ultraderecha. Sí, va a ser lo que sea. Sí. Claro, lógico. Por supuesto. Es que este es un país de grandes engaños y grandes desengaños. Miremos la paz de Santos. Yo, claro, ya para el segundo gobierno de Santos voté por él porque yo vi que estaba empeñado en hacer la paz con las FARC y yo apoyo todos los procesos de paz que haya en el mundo, todos los apoyo yo, por malos y por ridículos que sean. Hay que ver la manera como se combatió eso. Cómo este país enfermo se fue contra la paz. ¿Cómo puede un país irse contra la paz? Y aún así, pues vemos a algunos de las FARC que están en el Congreso, cosa que me parece excelente, que estén ahí, se defiendan políticamente y logren desde la vida civilizada, digamos, o busquen a través de lo que llaman democracia, busquen sus ideales, de hacerlo realidad. Santos realmente consiguió algo que en este país en historia es histórico, que fue negociar con la guerrilla más vieja, más grande y más sanguinaria de la historia de toda América. Y esa paz tan difícil se logra a partir de aceptar que haya impunidad, pero a cambio de que haya verdad. Uh-huh. Siempre todo a cambio de la verdad es más llevadero. ¿Qué pasó? Se creó una comisión de la verdad, que fue una estafa y un engaño, como lo fue, por ejemplo, cuando mandaron al arzobispo de Bogotá a hablar con los comuneros en el Puente del Común, que venían, todo esto todavía no era Colombia, sino era España. Entonces el cura firma un papel diciendo, todo lo que yo negocie con ellos no vale. Firman el memorial de agravios, la gente se devuelve y después asesinan a los comuneros. Y entonces en Colombia todas esas expresiones, como la de los comuneros, se aplastan y se acaban mandando un cura y al ejército. ¿Qué pasó con lo de las FARC? Mandaron a un cura, que era el cura el cura, ¿cómo se llama? El de la Comisión de Paz. El cura Francisco de Rú. Francisco de Rú. Y al ejército. Mandaron al cura a oír a un montón de gente y a imprimir 17 kilos de testimonios que fueron a buscar. Yo tengo todo eso, lo compré en una fotocopiadora en el centro. Y ese que es el informe de la verdad, es como el directorio telefónico. Hay 20.000 teléfonos, pero eso no dice nada ni significa nada. Entonces están todos esos testimonios que le sirven a uno si uno va a escribir sobre el tema. Entonces uno busca por un tema a ver qué hay ahí y eso le sirve para hacer 3 párrafos más. Y la Comisión de la Verdad, ¿a cuál verdad llegó? A ninguna. Primero, ahí no han debido poner un cura porque esto no es un problema religioso. Y la verdad es que todos somos muy buenos, que nadie es bueno y nadie es malo. Que sí, que eso es así, pero ¿qué le vamos a hacer? Que a la larga podemos ser mejores. Y que la Biblia dice no sé qué, que San Pedro dijo tal cosa y que San Pablo dijo la otra. En eso se convirtió. La Comisión de la Verdad no sentó una posición en nada.
¿no? Que fueron y se le postraron de rodillas a Uribe en un corredor en donde los perros se le orinaban a los de la comisión y el hijo de Uribe pasaba enmarihuanado por detrás gritando, insultando a esta gente. Oyeron a un montón de uno no sabe ni por qué fue que oyeron a esos y a otros no. Y esos 17 kilos de papel son el informe de la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad finalmente no dijo cuál es la verdad. La verdad es que aquí nos matamos todos y aquí todos somos cristianos y aquí todos debemos ser hermanos porque todos somos hijos de Dios. El catecismo del padre Astete otra vez. El engaño de la rebelión de los comuneros otra vez. Esa es la historia de Colombia. Venga, a favor del diálogo, de conversar. Me parecería que si la Comisión de la Verdad hubiera asumido una posición, se habría convertido más bien en un ente juicioso, un ente de juzgamiento, más que un ente de proporcionar los testimonios o no. ¿No le parece que si ellos hubieran tenido algún tipo de conclusión o de intento de conclusión, se habría descalificado cualquier cosa porque se les habría llamado algo así como jueces? Pues si han debido tener una conclusión, como la han tenido todas las comisiones de la verdad serias en el mundo, que hacen todo ese esfuerzo para llegar a una conclusión, porque hacer todo eso para llegar a lo que ya sabemos, que es que aquí nos estamos matando y nos venimos matando desde no sé cuánto, eso además un esfuerzo muy costoso para salir con ese. Y algunos, yo no estoy muy documentado, conozco lo que lee un lector de titulares y leí algunos pedazos del informe y algunos no los vi porque les huí, pero yo quiero saber si a usted le parece que eso es sano o no. El hecho de que hayan aparecido los victimarios a decir, mire, sí, esto pasó, lo hice yo, están enterrados en tal parte, y además agregan cierto o no, que piden perdón, ¿eso no hace algún tipo de beneficio a las víctimas y al proceso? Primero que todo, la comisión, hasta donde yo veo, lo que hicieron fue recibir informaciones de gente que fue a hablar con ellos, y nadie sabe si lo que dijeron fue cierto o no. O sea, no sabemos si la Comisión de la Verdad recogió la verdad. Y hay más verdad por fuera de eso que la que introdujeron ahí. Entonces dijeron, no, es que si oímos a todo el mundo, entonces nos hubiéramos gastado 700 años. Entonces, contentémonos con lo que nosotros quisimos hacer en esa comisión. Y eso es la verdad. Y si no les gusta, pues váyase para el carajo. No. Yo en eso difiero de usted con estas ganas de estar de acuerdo. Porque a mí me parece que sí, es imperfecta, seguramente incompleta. Yo oí manifestaciones del padre de Ru que me parecían tibias, tratando de buscar un equilibrio que no se podía. Pero a mí me parece que de todas maneras en el interior pasaron cosas que yo supongo que a las víctimas les debieron generar algún tipo de alivio o consuelo. El hecho de ver militares confesando lo que hicieron, así no sean los de más alta jerarquía, me parece que de pronto deja la sensación de que sí pasó lo que quieren negar que pasó. O sea, porque lo que sí tengo claro es que toda esta basofia de la ultraderecha que se llaman así, que no creo que piensen en nada como las señoras Acabal y todos esos, querían que nada de eso sucediera. O sea, para ellos que la declaración de un sargento diciendo yo sí maté 5 campesinos y les cambié las botas, yo creo que eso los afecta, ¿o no? Eso ha pasado en la JEP, sí, es verdad. Nunca como se esperaba que debía pasar. Pero ha habido coroneles y bueno, es que la JEP además es un tribunal de justicia. Ahí han ido a hablar. Lo de la Comisión de la Verdad es como el directorio telefónico, es una cosa así de gruesa, llena de números de teléfonos. Entonces uno busca ahí a ver si encuentra algún teléfono. Y en esto es lo mismo. El directorio telefónico no llega a ninguna conclusión de nada. No. Estoy de acuerdo con eso. Le repito, yo quisiera pensar que a algunas comunidades les debió aliviar oír al milico diciendo sí, yo lo maté, sí, yo lo escondí, pero creo que ya estamos dando vueltas neuróticas alrededor del mismo círculo. Néstor Humberto Martínez es un tipo al que lo oímos los colombianos en una grabación
tétrica, una grabación abominable cuando está hablando con Pisano, en donde además de eso sale el famoso sonito ese de hiena con el que se ríe y no le pasa nada. Y no solamente no le pasa nada, sino que los gobiernos lo protegen, lo protegió el gobierno de Santos, lo protegió por supuesto el gobierno de Álvaro Uribe, ahorita entonces hay como cierto acolchonamiento para que este tipo no se caiga. Y usted le puso la cara a semejante abominable. ¿En qué va eso? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Sí lo veremos preso? ¿Será? Yo espero que sí, claro. ¿En Colombia o en otro país? En los Estados Unidos. No, aquí no va a quedar preso. No, aquí, pero sí, perdón, hay un una delito persona de él que en es Estados víctima Unidos. que es víctima de ese tipo que está en Estados Unidos. Dice algo que es clarísimo. Dice, la única esperanza es la justicia de los Estados Unidos. Pero Y los Estados Unidos se meten solo por una razón, lavado de activos. Ok. Los Estados Unidos no van a investigar las muertes de Pisano ni del tercer testigo, que era el señor Merchán, que es muy raro que 3 testigos mueren envenenados con cianuro en 8 días, uno detrás de otro. Salió este tipo, Martínez Neira, publicó en El Tiempo, publicó una carta de 2 páginas del Tiempo, que es una carta completamente estúpida, dirigida al embajador encargado de los Estados Unidos, pidiendo que se prohíba, que los Estados Unidos, la embajada, yo no sé quién, prohíba que yo mencione al FBI o que yo pueda tener algún contacto con alguien del FBI, porque el FBI anda detrás de él, ¿no? Que dice que él descubrió que yo fui a Panamá a reunirme con el FBI. Primero que todo, yo no fui a Panamá a reunirme con el FBI, y si yo me quiero reunir con el FBI o con quien yo quiera, lo hago todas las veces que se me dé la hijueputa gana, no sin pedirle permiso a ese ni a nadie. Y se inventó unos chats que sí lo van a llevar, le van a grabar su situación penal, fue inventarse unos chats diciendo que yo y otras personas el FBI y yo le estamos haciendo a él un montaje. Imagínense que yo tenga la capacidad de manejar el FBI y que yo envié al canciller de Colombia a Washington a que hiciera parte de ese montaje. Que yo mandé a Álvaro Leiva, imagínense que si yo pudiera hacer eso. Y me he sentado a pensar cómo podría hacerlo, pero no se me ocurre. Mandarlo a que se le vea, lleve todas estas pruebas usted, como usted que es mi empleado, mi mensajero, llévele todo esto. Ahí váyase a Washington a ver quién le recibe esta venida que va de parte mía, ¿no? Sí, es un tipo peligrosísimo, es un tipo terriblemente inmoral, es ese tipo Martínez Neira. Y entró, como dicen, a todo puerco marrano le llega su Nochebuena. Siempre estuvo metido en todos los gobiernos anteriores, de ministro, de intrigador, de tramposo, de todo. Y esta vez se jodió, porque llegó Petro. Y Petro, yo lo he dicho en trinos, y yo no he hablado con Petro, yo no hablo con Petro hace muchos años, pero a todo el que pueda estar cerca de él le digo, vea, dígale a Petro que le mando decir yo que o él acaba con Martínez Neira o Martínez Neira va a acabar con él. Hay que ver toda la cantidad de porquerías que le hizo a Petro desde la fiscalía y fuera de la fiscalía. Y como decía Bosencuello, Petro jamás será presidente. Y toda la guerra sucia que montó, por ejemplo, contra el proceso de paz, como entrampó eso, que fue eso sí es un crimen miserable, como hicieron todos esos montajes. Todo eso se le está revirtiendo y se le va a revertir, y yo confío en que la justicia de los Estados Unidos extradite a ese tipo. Yo confío en que este par de fiscales sinvergüenzas, Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, al uno lo acaban de imputar cargos y al otro lo votaron por corrupto,
Y yo mismo puse un denuncio por enriquecimiento ilícito contra ese tipo. Yo solo, yo no pertenezco a ningún partido ni en nombre de nadie, lo hago a nombre mío exclusivamente. Yo aspiro a que esos dos tipos sean testigos en Estados Unidos contra Martínez Neira. Sé que ya van a ser testigos y eso se ha hecho público, o sea, no es un secreto que yo le esté guardando a nadie. El ñoño Elías, el Otto Bula, el exfiscal Moreno, El anticorrupción. todos esos tipos corruptos, sí, corruptos, criminales, van a ser testigos contra ese tipo. Y el valor del testimonio de ellos depende y se deriva de eso, de que son unos delincuentes asquerosos, ¿no? Además de otros que me dicen que van a ser testigos, pero yo no sé si sea o no sea cierto. Pero van a ser testigos en Estados Unidos. En Estados sí, aquí no. Bueno, de pronto aquí también, porque este cretino del Barbosa, que también se quedó sin gobierno, se quedó colgado de la brocha de su propia corrupción, está tratando de hacer creer que él es un buen fiscal. Entonces, pues, debido a la exigencia de los Estados Unidos, pues que votan a uno e incriminan a otro, si no, eso jamás habría sucedido. Y la Fiscalía y Barbosa se han dedicado a engañar al socio en todas estas investigaciones de corrupción de Odebrecht, que es Estados Unidos. Creyeron que podían engañarlos, esconder todos los lavados de activos y resultó que eso no es posible. Tanto así que no por nada los Estados Unidos están ofreciendo $5 millones por la información que conduzca a esclarecer todo eso, ¿no? De pronto hasta cobro los 5 millones yo. Ojalá. Y financio algunas investigaciones. Nos financia un estudio. Sí. Sabiendo toda esta corrupción, Martínez Neira, mal fiscal. Barbosa es terrible. Nunca ha habido un fiscal decente en Colombia, jamás. Pero esa era mi pregunta. ¿Quién podría ser un buen fiscal apenas Barbosa termine su...? No, sí, claro. Pues, Iván Velázquez. Por ejemplo, hay un fiscal extraordinariamente bueno que no puedo nombrar. ¿Qué es fiscal? ¿Cómo? Que podría Es ser fiscal. fiscal. Él podría es, ser. no, él es Un fiscal. fiscal que está allá dentro de la Sí, botella. sí. Y no, hay mucha gente. El hijo del que murió en la corte, ¿cómo se llama? El doctor Reyes Echandía. Echandía. El hijo de él es un tipo que sería un muy buen fiscal, pienso yo. ¿No es muy problemático la forma de cómo se escoge el fiscal en Colombia? Es que no importa, se puede escoger a caricello. No es cómo se escoge, sino es cómo funciona el país. O sea, el que va a escoger al fiscal acá es el delincuente. Entonces yo necesito un tipo que joda a mis enemigos, pero que no me toque a mí. Entonces, en Colombia las leyes pueden ser cualquier ley, pero aquí lo que está podrido es la mentalidad y la idiosincrasia del país. La Procuraduría como lo mismo. La Procuraduría es otra banda criminal, es otro antro de delincuentes. Pueden cambiarlo como a caricellazo o que lo elija los Boy Scouts o las monjas del perpetuo no sé qué cosa. Finalmente, la inmoralidad colombiana lleva a poner tipos como como Martínez Neira, como el chiquito Iguarán, como todos, echar para atrás, todos esos son una porquería. ¿Cómo le parece a usted esta esperanza que yo tengo? Yo tengo la esperanza de que hay como un aroma de ciertas cosas extraordinarias como la Kirchner condenada, como la organización Trump condenada en Nueva York. Entonces yo siento como, ¿será que de repente vamos a ver a Martínez Neira preso y de repente vamos a Álvaro Uribe, de repente no preso, pero sí condenado por lo de los testigos? ¿Usted qué cree? No, pues a Uribe hay que verlo preso. Y no por lo de los testigos, él es el menor de todos los daños. Claro, pero ese es el caso con el que están funcionando. Sí, bueno, ahí está, que es la fiscalía. El ente acusador es el organismo de defensa de este tipo. Eso es una cosa, O sea, es de locos. O sea, algo, no, eso es corrupto, se eso tiene no que es de ver, locos, sí. es de corruptos. ¿No?
Aquí pues no va a pasar nada. En Estados Unidos sí puede pasar y yo espero que pase. Porque Estados Unidos sí, ellos defienden son sus intereses y qué más van a defender, sí, eso es lo que debe hacer todo país. Estados Unidos se metieron a agarrar a Carepiña en Panamá. Claro, mataron 1,000 panameños. Y está la famosa frase que le dicen a un presidente, creo que refiriéndose a Noriega, ahora no me acuerdo. A Somoza, creo, el dictador de Nicaragua. Que le dijeron, ese es un hijo de puta, y dice el presidente de los Estados Unidos, sí, pero es nuestro hijo de puta, y ya nuestro hijo de puta también ayudaron a que lo tumbaran, y los mismos Estados Unidos ayudaron a asesinar a Trujillo en República Dominicana, eso está clarísimo. Y por fortuna, por malos que sean los Estados Unidos, hay un momento en que sacrifican a todos esos hijos de puta. Pues, ¿quién era Osama Bin Laden? Se lo inventaron y lo hicieron los Estados Unidos, ya Uribe también. Entonces, ya Martínez Neira, de cierta manera, también. Entonces, en ese sentido tengo fe. Ahora le doy otro argumento de fe para ver si nos despedimos con un poquitico de optimismo. Aunque sea una sonrisa. La jueza Carmen Elena Ortiz, sobre además a quien soy, yo escribí una columna sobre ella y me sorprendió gratamente cuando me escribió al correo dándome las gracias. Eso me hizo mucho, fui muy feliz y me llamó a darme las gracias. Yo no la conocí nunca, pero esta fue la jueza que denegó la solicitud de archivar el caso de Uribe. En la instancia pasada, y ahora tenemos el caso en otra jueza. Yo tengo la esperanza de que esa jueza tenga toda la integridad que tuvo Carmen Elena Ortiz para denegar la solicitud de preclusión de ese caso. ¿Usted cree que esta jueza lo va a tener? ¿Qué le mandamos decir a esa jueza? Yo no conozco a esa señora, no sé qué esté pensando, pero es que, es decir, con ese nuevo fiscal que da tristeza realmente, presentando las pruebas al revés, los testimonios sin saber de qué está hablando, solamente leyendo un libreto que le debió escribir un imbécil. Se lo debió escribir Jaimes. O Barbosa, peor. No, yo Barbosa no sabe leer ni escribir. Pero si él es el más preparado. Bueno, eso sí, no va al manicomio de Cibate y cuántos no salen a decir lo mismo. Yo creo que a la señora no le queda más camino que eso. ¿No es cierto? La Salvo muy que difícil. le amenacen a los hijos o le maten al papá o algo, pues entonces sí, tomará otra decisión, pero aquí, es decir, eso es impresentable. Y si finalmente vas a precluir el delito y Uribe nunca le va a pasar nada por eso, pero algún día debe ir a la cárcel. Ojalá cuando se vaya este tontarrón corrupto del Barbosa, sí, llegue alguien que medio sepa hacer algo y pueda hacer algo y conozca. Gonzalo, yo creo que usted debería tener motivos de optimismo, yo los tengo acerca suyo. Haber metido preso a Kiko Gómez es una proeza. Eso es una proeza, porque ese señor era el todopoderoso de la corrupción y del crimen y del asesinato, y usted lo metió preso y creo que son 48 años de cárcel. No más, son casi 100 años sumando las dos condenas. Hay algo, y es que en el caso de Kiko Gómez, yo había escrito una serie de artículos en el periódico donde yo trabajaba, el último empleo que tuve que fue en el Miami Herald. Yo era corresponsal acá, cubría también algunos países vecinos. Y yo hice una serie de investigación sobre Maya Villazón, el que fue procurador. Él y su familia y el crimen, que eran lo mismo, y creo que siguen siéndolo. Incluso publiqué un libro, se llama La caída del Imperio Maya. Un libro que hubo gente que compraba ejemplares y iba a venderlos frente a la Procuraduría. Y la policía los corría a garrotazo y le quitaba los libros, en ejercicio de la libertad de prensa y de expresión. Entonces,
hubo una señora que buscó a un juez en Valledupar. Ya puedo decir quién es él, porque murió de COVID, un gran amigo mío, era un juez, se llamaba Franklin Martínez. Él me ayudó mucho en la investigación de los mayas estos. Y la señora le dijo a él, vea, ¿yo qué puedo hacer? Kiko Gómez me asesinó a mi marido y me va a asesinar a mí. Y nosotros tenemos 2 hijos adoptados, o sea, hay 2 huérfanos, ellos los adoptaron y ellos van a quedar huérfanos otra vez. Y él sí era juez, pero él tampoco puede hacer mayor cosa. Le dijo, háblese con un tipo que se llama Gonzalo Guillén, que él denuncia, es un loco ahí que se le mete a pelear ahí con los delincuentes. Pegó el peleo y el cuento. Y ella me llamó, me dijo que me llamaba de parte de Franklin, me dijo que Kiko Gómez la iba a matar. Yo, ¿quién es Kiko Gómez? Yo no sabía que no, es el gobernador de La Guajira. Y me mató a mi marido y a 2 personas más y ahora me va a matar a mí. Le dije, vea, hagamos una cosa, póngalas todos los denuncios al presidente, al fiscal, a la policía, a todo el mundo mándele una carta porque así la fiscalía sea eso que es, pues no hay más. Toca en todo caso meter la denuncia ahí para dejar constancia que se puso. Y puso los denuncios y me mandó en un sobre de correo eso. Un día llegué a mi casa y ahí había un sobre y abrí y eran los denuncios de la señora Yandra Brito. Ella había sido alcaldesa de Barrancas, el pueblo donde Kiko Gómez también fue alcalde, y ya había asesinado ahí a Luis López Peralta, que es una historia famosa, el papá de Diana López Zuleta. Y ya con la denuncia pues me sentí tranquilo y le llamé a Franklin y le dije, mira, esta señora ya denunció, yo creo que eso ya es muy disuasivo. Y algún tiempo después hablé con Franklin y le dije, oye, ¿qué pasó con esta señora? Me dijo, no, ya Kiko Gómez ya la mató. Y no, esto sí es el colmo. Yo realmente quedé frío. Y me dio mucho dolor realmente eso. Y me fui para La Guajira a investigar. Entonces todo el mundo empezó a decir, no, si es que él no mató a ella, también mató a Luis López Peralta, mató a un periodista, mató a la Chacha Hernández, a la hija de una señora. Y eran hechos más o menos de conocimiento público. Usted no tuvo que excavar mucho, se lo encontró rápido. Yo me fui a hacer una investigación a pie por toda La Guajira y documenté 103 homicidios del señor Kiko Gómez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, antes de publicar nada, lo que hice fue un memorial como lo hace un abogado, un tinterillo, que es señor fiscal general de la nación, no sé qué, es un memorial. Y documenté lo que tenía de los 113 homicidios y se lo presenté a Montealegre. Entregué y me dediqué a cuestionar y a enfrentar y a atacar al Kiko Gómez y me amenazó. Mandó a ofrecerme plata, me mandó dizque un emisario para limar asperezas como si fuera que yo tuviera un problema personal con él. Y ahí comenzó todo esto de denunciar a ese tipo. En medio de eso, el muerto número 3 que yo mencionaba ahí era Luis López Peralta, concejal de Barrancas, Guajira. A raíz de eso conocí a su hija, Diana López Zuleta, muerta de miedo. Ella creció aterrorizada y me dijo, él mató a mi papá. Entonces nos hicimos muy amigos y tuvo el valor, toda su familia, es una familia muy grande, toda muerta de miedo. Nadie quiso entrar a ser parte civil en el juicio contra Kiko Gómez, solamente ella. Decía que si ella se hacía parte, la iban a matar. Yo la llevé a hablar con mucha gente seria para que le dieran consejo, para que pues, el consejo que tuviera no fuera el mío, y decidió
Y de ahí la representó el doctor Carlos Toro, gran abogado penalista, amigo mío. En el juicio por lo del papá fue condenado. Kiko Gómez en el de Yandra Brito también fue condenado. La fiscalía me llevó a mí como testigo contra ese tipo ahí en el juicio. También me llevaron a ser testigo contra Marcos Figueroa, el gran jefe el amigo Duque. de sicarios, sí, el amigo de Duque y de Uribe. Y ese está condenado. Hubo un fiscal que era el fiscal Perdomo, vicefiscal de Montealegre. Tengo que reconocer que ese señor, una fiscal extraordinaria, que ya no es fiscal, Jenny Claudia Almeida, y su asistente, no recuerdo el nombre, que después también fue una fiscal importante en esta fiscalía, en la anterior, porque esto ya es una porquería. Esa gente lo llevó a juicio. Uh-huh. Y lo condenaron 2 veces. Entonces, de ahí yo saqué una lección, y es que el gran poder de esos zampones, como Martínez Neira, o como Kiko Gómez, o como Uribe, o como Tiro Fijo, o como Carlos Castaño, no son las armas que tienen y eso, sino el miedo que inspiran. Si uno no les tiene miedo, están muertos. Si a Martínez Neira no le tienen miedo, Martínez Neira se acabó. Y eso pasó con Kiko Gómez, y eso pasa con todo ese tipo de gente. Y voy a aprovechar para hablar de Diana López Zuleta, a quien conocí gracias a usted y leí su libro y tengo la intención de que algún día lo podamos llevar a la pantalla. Qué valor el de esa muchacha, qué cosa, ese libro hay que leerlo, Lo que no borró el desierto. ¿Sabido ella? Ella es una niña muy bonita, es una sardina de 30 años, no estás hablando, ¿cierto? Sí. Valiente. Ella, pues el abogado le dijo, yo te defiendo y te represento, pero necesito que tú te pongas a ver el expediente y me ayudes a hacer resúmenes, porque yo tengo muchos casos, y ella se lo conoce de memoria, lo tiene guardado como un tesoro entre unas cajas. Todo el expediente, todo lo que pasó en ese juicio, pues fue terrible. Las amenazas, la cara de este asesino miserable. El de cinismo, ¿no? Juicio, sí, el cinismo. Sí. A mí, cuando yo fui a declarar con él, llegó. Le quitaron las esposas y pasó a saludar a todo el mundo como si estuviera en un cóctel. Entonces yo ya estaba, el juez me ha hecho sentar ahí donde se sientan los testigos, y se acercó a darme la mano y yo no se la di. Me dijo, ¿cómo está? Le dije, ¿a usted qué le importa? Con el Marcos Figueroa, pues también yo fui a declarar. El abogado ese corrupto que tenía trató de asustarme y de gritarme, y yo no me dejo gritar, no me dejo asustar tampoco. Y bueno, ahí está. ¿No era ni de las Priella ni Cancino? ¿Hay otros más como ellos? A Kiko Gómez lo defendía, en el caso del papá de Diana, lo defendía Cancino. Sí. Okay. En el caso de lo de Yandra Brito, lo defendía un tipo ahí, de esos tipos que se dedican a sacarle plata a los delincuentes. Y más plata, y podemos poner una tutela y pasado mañana y a 2 recursos. Entonces se dedican a ordeñarlos y los van hundiendo más, como le han hecho al cabrón este del Matos, ¿no? Pero bueno, un par de jueces que vieron las pruebas y vieron los alegatos y vieron la falsedad de los testimonios que llevaba esta gente para defenderse, los condenaron. Los jueces y sobre todo los magistrados en Colombia en general, todos tienen negocios, tienen intereses, están buscando puestos en otros despachos, entonces son corruptos. En general, hay algunos que yo creo que no lo son. Los jueces son como más, no sé si todos, pero ni en qué proporción, pero hay jueces buenos en Colombia. Sin duda, esta juez que sí, esta juez, una juez que actuó como tenía que actuar. Y actuaron, como dicen ellos, en derecho.
Entonces sí, bueno, hay unos jueces corruptísimos, sobre todo en la costa norte, ¿no? Y aquí también, pero en general, en una época los jueces de Colombia eran abogados formados en la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad muy importante y sigue siéndolo. Ahora no sé de qué universidades proceden, pero digamos con Kiko Gómez ese fue el caso. Y lo que yo quería decir es que como periodista yo me convertí en periodista litigante. Entonces cada vez yo ya estoy pensionado y yo no tengo jefes, a mí no me pueden votar de ninguna parte. Entonces en muchos casos yo antes que escribir algo pongo un denuncio, me dedico a litigar. Yo he puesto denuncios en otros países, yo denuncié a Martínez Neira en los Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y mi denuncia estaba caminando. Sí. Y yo denuncié a este sinvergüenza del Jaime Lombana allá también, con toda la documentación necesaria. Y esa investigación está funcionando. O sea, ¿a qué velocidad va? No sé a cuál debe ir, ni qué va a pasar, pero pues me dediqué a eso también, a hacer denuncias físicas, tinterillescas, digamos. Momento Deadpool. Aprovechamos este momento para pedirles que se suscriban, que le den like, que compartan este video, que compartan este momento tan chévere que hemos tenido y pues nos vemos la próxima. Yo no voy a perderme la oportunidad de dejar consignado en este podcast que yo espero. Yo siempre digo que cuando los marcianos vengan a esta tierra dentro de 5.000 años, se encuentren estas grabaciones, de pronto oigan esta y digan, bueno, había gente que no mataba y no robaba. Y le quiero decir, yo cada vez que veo lo suyo y como yo no estoy aquí siendo periodista, estoy haciendo lo que me da la gana en mi podcast, que nadie me paga y es de los dos y hacemos lo que queremos. Entonces a nadie le importa lo que paga por ninguna Nadie nos paga por ninguna parte. Somos como el sobrino de Daniel, ¿no? Nadie nos paga. Yo le quiero felicitar, le quiero agradecer en nombre de los mínimos colombianos que creemos en la democracia, en el respeto de la ley, que creemos que hay que hacer las cosas al derecho. Yo le quiero agradecer, Gonzalo. Se lo digo cada rato, le escribo en su Twitter y todo esto, pero se lo quiero decir. Yo estoy muy agradecido con personas como usted, que sé que no son golondrinas que vengan a hacer verano. Yo tampoco creo que esto se vaya a arreglar, pero sí da cierto consuelo y cierto alivio pensar que hay alguien más que está levantando la mano a decir el emperador está en peloto. Yo creo que cerremos el podcast. Como volviendo al inicio, me quedó una pregunta todo el tiempo y es, ¿qué significan las formas y los colores en la bandera? No sé. ¿No sabemos? No sé, esta es la bandera de la guerra a muerte de Bolívar. Sí, pero no yo no soy bolivarense ni bolivariano, ni creo que Bolívar es lo que dicen. Pero creo que eso cobra un gran significado, esta bandera. Y me gusta porque los que defienden a Bolívar y le hacen estatuas se avergüenzan de esta bandera. ¿Ah, sí? Sí, la han puesto, si ustedes buscan ahí en internet esa bandera de la guerra a muerte, la han puesto muchas veces en la casa del florero y después la retiran. ¿Y quién? Es la bandera de Bolívar, o sea, la bandera de este país que se inventó Bolívar tiene que ser esa, no esa inmundicia que hay acá, que es una vaina que se inventó Miranda, que es horrorosa, además son tres colores que no combinan. Horrorosa, no combina nada. ¿Cierto? ¿Cuál? La bandera de Colombia, la es bandera horrible. de Colombia, lo que hay es ahora. horrible. Esas camisetas que se ponen para la selección Colombia, más feas no pueden ser. Esta más bonita. Seguro. Y como esto no es un país, pues en cualquier momento se puede cambiar la bandera también. Y bueno, es que eso es otra cosa. Los símbolos de esto, el himno nacional es vergonzoso y el escudo, pues ni hablar, ¿no? Mejor es el escudo de Bacteria, el caricaturista, que son dos ratas comiéndose el chulo ese que hay ahí y el barco del Istmo de Panamá, que no es nuestro, ¿no? Sí, no, que no es nuestro, además. Claro. Es increíble. Gonzalo, yo me quiero despedir. A mí el pesimismo que cargo a veces me intoxica un poco, o el realismo, no digamos pesimismo. Pero vamos a jugar un juego y pensemos cuál es el mejor escenario que nos podamos imaginar. Así no pase. ¿Qué sería lo mejor que nos podría pasar? Lo mejor que le puede pasar al país es que entre en un proceso de saneamiento moral, digamos, pero aplicando justicia. La cantidad de crímenes, de desfalcos,
de violaciones, de robos, de atropellos que hay en este país impunes es muy grande. Y hay, no me acuerdo el nombre de un corruptólogo gringo que alguna vez dio una conferencia en Bogotá y decía algo que yo siempre estoy de acuerdo. Dice que la sociedad jamás creerá en la justicia mientras no fría a los peces gordos. Si cogen a todos estos peladitos de la primera línea y a la señora que fue a cobrar sus cesantías y le aporrearon el niño y la esposaron y todos esos policías que cogen a tiros a una señora porque está vendiendo arepas, eso no es justicia. Freír los peces gordos es meter a la cárcel a Martínez Neira, a Uribe. Eso es lo que tiene que pasar. Y no sé si va a pasar, pero como me hacen la pregunta, puede ser mi respuesta. En un manifiesto que alguna vez leí, escrito en el diario El Clarín de Buenos Aires, sobre la ética del periodismo decía: nunca digas como periodista lo que no puedas sostener como caballero. Debo decir que, independiente de que uno esté de acuerdo con todo o con nada de lo que haya hecho y haga Gonzalo Guillén, hoy nos hizo demostración de que es capaz de dar la cara por lo que dice. Y eso es un periodista. Muchas gracias por haber estado aquí, Gonzalo, y muchas gracias por las luchas que da en contra de la corrupción y la violencia de un país que ciertamente lo necesita. Nos vemos. Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Nicole Prada Leighton. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Edición de audio, Luis Romero. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Diseño gráfico, Julián Girales. Social media, Daniel Cetina. Community Manager, Mayra Montaño. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.